Cuatro Fantásticos siempre han sido como una piedrita en el zapato para el cine de superhéroes, ya que sus producciones han sido por mucho mediocres. Son el primer grupo de superhéroes creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1961, incluso antes de los X-Men y Spider-Man. En cómics revolucionaron al dotar a los personajes de conflictos humanos, dramas familiares y dilemas existenciales. Eran imperfectos, disfuncionales, pero profundamente humanos. De hecho, eso se refleja muy bien en las caricaturas de Hanna-Barbera de los años 60. Una temporada de solo 20 episodios de media hora cada uno, aunque con un impacto limitado y con una animación sencilla y económica propia de la época y de Hanna-Barbera. En 1994, los estudios alemanes Constantin Film produjeron la primera película, The Fantastic Four. Sin embargo, nunca fue estrenada oficialmente. Solo se filmó con el fin de conservar los derechos de los personajes. Hasta 2005 se lanzó, ahora sí oficialmente, una versión de estos personajes, dirigida por Tim Story y con un enfoque ligero, colorido y un reparto más popular. Pero, a pesar de sus buenas intenciones, no convenció. Y se le criticó su falta de profundidad, como si los superhéroes tuvieran que ser profundos. Pero bueno, estas son ideas de los lectores de cómic. En 2007, y nuevamente con el director Tim Story, estrena Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, y con un poco más de presupuesto. Nos trajeron al Silver Surfer y al gran villano Galactus, pero en forma de nube. Y esto decepcionó a los pocos asistentes a las salas de cine. Y ante el fracaso, se canceló el tercer filme que tenían planeado. Y uno pensaría que los estudios se habían dado por vencido y dejado esto al lado. Sin embargo, en 2015 se la quisieron volver a jugar e hicieron un reboot, ahora con el director Josh Trank y un elevado presupuesto. Y este sí que fue un rotundo fracaso. Malas críticas, escasa taquilla, numerosos problemas de producción y, para colmo, considerada una de las peores películas de superhéroes. Y miren que eso ya es mucho decir. Pero ¿por qué no se puede hacer algo bueno con estos personajes? Al parecer, nadie ha podido o entendido el tono original de los Cuatro Fantásticos, que no son superhéroes en sí, sino una familia de aventureros científicos, y su esencia es la ciencia ficción fantástica. No han retratado el aspecto familiar, que es el de una familia disfuncional, pero que funciona como cualquier familia. Y hasta la película del 2015 no se han retratado bien los villanos. 10 años después, y ahora sí queriendo incorporarlos al MCU, regresan los Cuatro Fantásticos a jugarse el todo por el todo. Es ahora o nunca. Y al parecer intentaron aprender de sus errores, ver qué es lo que el público desea y tomaron la decisión de situar esta nueva entrega en el mundo 838, un universo situado en los años 50 donde todo era ideal. La gente quería dejar de pensar en guerras y creer que sus problemas venían de otro lugar que no fuera la Tierra. Un ambiente retrofuturista con una estética llamativa e interesante, muy parecida a la de las mencionadas caricaturas de los 60 de Hanna-Barbera. Incluso con el mismo ritmo y hasta los mismos planes. Pero vamos por el principio. Esta no es una historia de origen. Empieza cuando los Cuatro Fantásticos ya lo son y tienen 4 años de haber adquirido sus poderes por aquella exposición que tuvieron en el espacio. Sue Storm y Reed Richards ya tienen 2 años de casados y por fin han conseguido que Sue quede embarazada. Johnny Storm y Ben Grimm viven con ellos en un gran departamento donde también está el laboratorio de Reed y tienen como ayudante a un robot llamado Herbie. Todo parece ir muy bien, todos contentos con el embarazo de Sue, hasta que de repente llega una Silver Surfer a informarle a la Tierra que les quedan pocos días de vida, ya que Galactus llegará a devorarse el planeta. Y obviamente los Cuatro Fantásticos están ahí para salvarlos.
De las cosas buenas que tiene es que los personajes están mejor escritos, principalmente el de Sue Storm, que es una gran heroína. Mira que hay un momento en que tiene que parir en el espacio y entre contracción y contracción tiene que ayudar al equipo a hacer invisible la nave. No cualquiera hace eso. Si bien esto parece un capítulo de esas caricaturas que veíamos en las tardes de nuestra infancia, también resulta confuso que los personajes se vean tan inocentes haciendo planes como ir a buscar al famoso Galactus a sabe dónde del espacio e encontrarlo, encararlo, y a pesar de que Galactus es un ser imponente, gigante y con el poder de destruir planetas en segundos, pues no logra atrapar a los Cuatro Fantásticos que casi que escapan corriendo de él. El ritmo se siente un poco lento, los diálogos son extraños, pero esto es porque dan por hecho otra vez que el público ya leyó los cómics y vio todas las series de dibujos animados. Es una película con una trama muy sosa, con villanos que imponen superpoderosos, pero que empujándolos caen en trampas muy absurdas. Y esto es literal. Se siente todo como muy infantil, pero no para niños, sino inocente. Pareciera que los Cuatro Fantásticos pues les hace falta barrio. Hay ese momento donde la gente se les pone en contra y les exigen sacrificios por el bien de la humanidad. Y después de hacer todo lo posible, con un simple discurso se arregla todo. Así es toda la película. Los efectos sí se ven pantalloverdosos, pero lo rescata la música. Creo que eso es lo más rescatable de la película, la música. Pero bueno, eso es problema de los escritores de estas películas, que por meter tanto mundo, universos y multiuniversos, ya no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y la verdad, el público ya estamos cansados de tanto enredo. Ojo, la película tiene 2 escenas postcréditos. La primera vale la pena si conocen bien todos los personajes. Y la segunda se la pueden ahorrar porque no dice nada. Conclusión. Es una película meramente para fans de los cómics. Ya ni siquiera de las caricaturas, de los cómics. Si bien es la mejor versión de estos personajes, tampoco es que la vara estuviera muy alta. Entretiene un poco al principio, pero de la mitad al final se hace lenta, larga y muy absurda. Los Cuatro Fantásticos primeros pasos no logran aprender a caminar y se quedan en un 5.8. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.